Ya. A ver, un detalle que se quedó en la clase pasada, en que me gustaría volver a insistir porque es importante recordar Girsanov, que va a jugar un rol importante en lo que sigue. Recuérdense que queríamos resolver una ecuación de este estilo, menos o más, da casi lo mismo, a de x de t de t. Y una manera de resolver esta ecuación con Girsanov es partir de la siguiente manera, tal vez un poco más sencillo que lo que hicimos en la clase pasada, pero es decir, partamos con x, movimiento browniano, en un cierto espacio, en omega fp, digamos. Ya. Entonces, vamos a considerar b, x de t, más a por x de t. ¿Ya? Perdón, integral a x de s. No sería una ecuación integral. Entonces partimos con x conocido, que es un movimiento browniano, y definimos b de t como esta cosa. B de t probablemente no sea movimiento browniano, de hecho menos que hace a cero, eso no va a ser un movimiento browniano. Entonces no es movimiento browniano. B no es movimiento browniano, a menos que hace exactamente cero. Ya, y lo que queremos hacer es transformar B en un browniano. Entonces, vía Girsanov, transformamos B en movimiento browniano. O sea, tenemos una nueva medida tal que, una nueva medida Q, tal que B es browniano, bajo Q. Y tenemos la fórmula para pasar de P a Q, que tiene que ver con esta exponencial. Esencialmente lo que tenemos que hacer es definir ZT como de P a de Q a de P. Y si quiero remover este drift que está acá, entonces la manera de hacer eso es... siempre me olvido el signo, pero debería ser menos a de xs de xs menos un medio al cuadrado de s. ¿Ya? Y esto, por supuesto, es la derivada de Q de P sobre la sigma álgebra Ft. Z es una martingala y me va dando las sucesivas derivadas de Rao-Nikodym de Q a de P sobre cada una de los elementos de la filtración, donde F de T es la filtración del browniano X. Entonces, este es F de X. Ya, entonces, bajo Q, con este cambio de medida, B es movimiento browniano. Y entonces dx satisface dB menos AXS de S. Entonces el X ya no es browniano, sino que el B es el browniano y el X entonces satisface esta ecuación. Simplemente porque sumé esta cantidad. ¿Ya? Así que aquí hay una manera de cambiar el drift y transformarlo en browniano. Entonces X en este sentido Q es una solución débil. Uno puede hablar de la medida o del proceso como solución débil de la ecuación
dx igual de b menos ax de t. Acuérdense que los procesos tienen distribuciones, entonces uno puede pensar que en realidad resolver esta ecuación es encontrar una distribución que satisfaga esa ecuación. Ese es un sentido más débil. Y eso casi no requiere regularidad del A, así que esto está lejos de los típicos teoremas de soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias. Esto es mucho más poderoso que eso. Sin regularidad, nada, obviamente tiene que ser medible. Tenemos solución. Entonces ese era un detalle que quería reforzar, y la idea detrás de todo esto es este cambio de medida. El cambio de medida me permite simplificar la ecuación de alguna manera. Ahora, Kirchhoff está muy relacionado con cambiar un drift. Y si uno quisiera hacer lo mismo para una ecuación más general, no le va a funcionar. Ya, preguntas sobre eso porque vamos a cambiar importantemente de tema. Profe, Sí, Tristán. ¿ahí qué se le pedía al A generalmente? Mira, casi cualquier cosa para que esto esté bien definido. Ya, Ese es el único punto. Entonces ya, necesitas una integrabilidad mínima. Por ejemplo, hay una condición que es la condición de Novikov, que es como la más usada, es que la esperanza de la exponencial integral 1/2 t a cuadrado xs de s, esta es esperanza p, eso sea finito para todo t. En este caso, como estamos bajo p, x es un browniano, así que es algo que uno podría verificar. Entonces, A acotado es suficiente, pero mucho menos que eso. Necesitas que esta cosa sea integrable siempre que x sea un browniano. Así que eso lo puedes verificar a mano. O sea, A no debería crecer, podría crecer incluso hasta casi exponencial. Casi, un poquito menos. gracias. No, bastante menos en realidad. Sí, bastante menos. Pero con acotado es suficiente. Vamos a usar esta idea de Kirsanov repetidamente, así que vamos a volver sobre ella, pero necesitamos un par de técnicas más, sobre todo para la última parte del curso, que ya nos estamos acercando, para resolver al menos una o dos ecuaciones más en derivadas parciales. Y para ello necesitamos un teorema que se llama el teorema de representación previsible, que probablemente alcancemos a ver hoy día, y otro teorema que es muy relacionado a eso, que se llama la descomposición de caos. Estos dos teoremas nos dan una manera de representar variables en el espacio asociado a un movimiento browniano como integrales. Y vamos a usar dos tipos de representación. Están muy relacionados entre sí los dos teoremas de representación previsible y descomposición de caos. De hecho, el segundo es más fuerte que el primero en general, pero es más fácil probar el de representación previsible primero y después el de descomposición de caos. A ver, ¿cuál es la idea? La idea es probar esencialmente que toda martingala que es medible en la filtración browniana es una integral. Lo que vimos es que estas integrales, si el h es tiene suficientemente integrabilidad del h, ese proceso MDT es continuo y es martingale. Entonces, por ejemplo,
bastaría que, que h tiene momento de segundo orden, en este sentido, para que m de t sea martingala de cuadrado integrable. Y lo interesante es que resulta ser que todas las martingalas son continuas en la filtración browniana. Y que eso es algo ya suficientemente interesante. Entonces, ¿cómo abordamos este tema? De alguna manera tenemos que representar un objeto por un funcional lineal, de alguna medida, y eso es el teorema de Riesz. Así que este teorema de representación previsible es otra versión del teorema de Riesz. Entonces hay que dar el contexto para que ello ocurra. Y lo que vamos a ver es que un rol importante lo juegan estas exponenciales, que son lo que se llama la exponencial de martingala, que resuelven ecuaciones diferenciales que ya vimos un poquito y que vamos a usar harto. En este contexto, f es no aleatoria, es una función de cuadrado integrable en R+, con la medida de Lebesgue, y no es aleatoria, no depende de omega. En este caso, entonces, si es de cuadrado integrable, la condición de Novikov se satisface de inmediato, porque este objeto que está acá no depende de omega, así que esa esperanza en realidad es la exponencial, que está acotada por la integral completa entre 0 e infinito, que estamos suponiendo que es finita. Así que tengo una función no aleatoria, que es de cuadrado integrable en todo R+. Así que eso contiene un montón de funciones, las funciones continuas de soporte compacto, por ejemplo, que ya es suficientemente rica como clase. Y epsilon de f es una martingala, y más aún es una martingala que tiene todos los momentos de cualquier orden y para cualquier t, incluyendo t igual a infinito. Y además satisface esta ecuación. Uno usa la fórmula de Ito para esa exponencial. Es una exponencial que tiene dos componentes, digamos, una integral estocástica y algo que es de variación acotada. Si uno usa la fórmula de Ito, se va a dar cuenta que epsilon t satisface esta ecuación, donde epsilon t aparece en el lado derecho también. Así que es una ecuación diferencial estocástica lineal, porque depende linealmente de la solución. Y cuya solución ya vimos hace un rato es esta exponencial. Y veamos directamente que la variación cuadrática de esta... Recuérdense que la variación cuadrática de una integral estocástica es la integral del cuadrado de eso, con respecto al tiempo. Aquí no se lee muy bien, pero este es fs. Entonces nos da que esto es la esperanza de la variación cuadrática de la exponencial, que controla los momentos de la exponencial. Ya, lo que podemos hacer, aquí podemos hacer varias cosas, ¿no? Pero decidí hacer esto para usar DUB de vez en cuando. Entonces, en esa integral entre 0 y t, sacamos el supremo de la exponencial, y lo que nos queda es una integral de f cuadrado que no depende de omega, así que sale de la esperanza. Eso funciona por eso en este caso. Pero el momento de orden 2 de una martingala es comparable al momento de orden supremo, es comparable al último instante, esa es la desigualdad de Dubh, que lo hemos usado mucho. Y nos queda entonces que esto es finito. Una vez que tiene variación cuadrática finita, entonces podemos calcular momentos y todo lo que queramos. Entonces esta es una martingala de cuadrado integrable en particular, esta exponencial, ¿ya? Y si se dan cuenta, cómo está escrita esta exponencial, en el lado derecho es una integral de un cierto proceso, que es epsilon por f. Así que esto tiene la forma de 1, que es la media, esta
exponenciales tienen media 1, perdón, más la integral entre 0 y t de un cierto hs de bs, que acabamos de comprobar que la esperanza al cuadrado de h es finita. Así que es del estilo de lo que andamos buscando. Entonces tenemos h de s, que es previsible. Esta exponencial les recuerdo que es continua en el tiempo, y es medible y adaptada en omega, así que es en particular previsible. Y f por sí sola, f no depende de omega, es medible en el tiempo, y en omega es cualquier cosa, todo lo que quieran, porque es como la función 1. Así que ambos son previsibles, su producto también es previsible, es simplemente una medibilidad. Y tiene momento de orden 2. Así que tenemos esta representación. O sea, epsilon t es la integral de 1 más, es 1 más la integral de h de bs para un cierto h, y incluso sabemos cuánto vale el h, que está aquí arriba. Ya. Esto es bastante directo porque f es f que da origen a esta integral, a esta exponencial, es no aleatorio. Por eso podemos hacer varios de estos cálculos que en el caso general en que f sea aleatorio no son tan obvios. Y un detallito acá es que incluso es cierto hasta t igual a infinito. O sea que tenemos una representación en todo R más de esta martingala. Que no va a ser siempre así. Ya, entonces el resultado de representación es cierto para estas martingalas, bien especiales. Para las exponenciales de funciones no aleatorias. Notar que además la función 1 se puede obtener como la exponencial de 0. Así que tenemos las constantes, por un lado, la función 1 es tomando h igual 0, y todas estas exponenciales de funciones no aleatorias. Y entonces, la primera idea que a uno se le ocurre es ver si el conjunto de todas estas exponenciales es denso en L2. Que sería un paso importante en la representación. O sea, si yo quiero representar una martingala, fíjense que si yo quiero representar una martingala, volviendo al principio, si quiero representar una martingala, en particular necesito representar m de t fijo. Y m de t fijo es una variable de L2. Así que lo quiero escribir como una integral estocástica. O sea, en particular, todas las variables de L2 deberían poderse escribir como integrales estocásticas. O sea, lo primero que uno parte es, veamos si podemos hacerlo, si podemos representar cualquier variable de L2. Y eso se traduce en estudiar esta densidad. Porque si fuera denso estaría más o menos listo, porque diría, bueno, las exponenciales que estoy considerando se pueden representar. Si ellas fueran densas, entonces algún argumento de continuidad me va a decir que los límites también se pueden representar. Esa es como la idea. Ya. Como siempre, lo que estoy denotando acá es, tomo un conjunto de variables, considero el espacio vectorial generado por ella, y después cierro bajo la norma correspondiente, que en este caso es L2. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? Entonces, la etapa es que, ¿por qué escogimos la exponencial? Bueno, eso es más complicado de explicar, porque en realidad esto es como presentar la película al revés. Uno trata de probar una representación y se da cuenta que para estos objetos más fáciles la representación es directa. Y después trata de ver si estos objetos son suficientes como para representar cualquier cosa. Entonces, esa es la lógica. En el caso de la exponencial es directo porque la exponencial satisface una ecuación cuya derivada es ella misma por f de b. Entonces, de ahí sale la representación directa. El problema es saber si estas exponenciales son densas en algún sentido. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. H es un subespacio cerrado de L2 porque, bueno, es un subespacio vectorial, eso por definición son todas las combinaciones lineales de esas exponenciales. Y después cerramos bajo la convergencia L2, por lo tanto es un subespacio cerrado.
Y probar que ese es denso es lo mismo probar que el ortogonal de H0. En una LO, esa es la gracia. De probar que un subespacio cerrado es todo el espacio, basta probar que el ortogonal es 0. Entonces, si uno tiene una variable que es ortogonal a los generadores, entonces me gustaría probar que Y es 0. Entonces lo que queremos probar acá es que Y es 0. Y con eso habremos probado que H es todo L2. ¿Ya? Es un bien particular de un Hilbert. Para ello vamos a tomar esta función, phi de Z1 hasta Zn, Z1 hasta Zn son números complejos, se dan cuenta por qué necesitamos números complejos, de esta exponencial multiplicado por i. Ya, la primera etapa, entonces tenemos los incrementos del browniano en una partición finita, y combinamos esos incrementos por estos números complejos, y consideramos este funcional que depende de Z1 hasta Zn. La primera cosa que uno le gustaría ver es que esta función, como función de Z1 hasta Zn, es súper suave. ¿Cuán suave? Analítica. Eso requiere poder derivar debajo de la integral, debajo de esa esperanza. Entonces, ¿por qué podemos derivar debajo de la esperanza? Porque el módulo de estas exponenciales está acotado por esta cantidad. El módulo es la exponencial del módulo de z por el módulo del incremento del browniano. Y, bueno, uno debería decir, bueno, los incrementos de browniano, ¿cuánto crecen? Bueno, no tanto, porque, por ejemplo, lo podemos acotar por esta cantidad, que es como el coseno hiperbólico, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, si el incremento es positivo, el primer término es exactamente lo que estamos usando, y si el incremento es negativo, bueno, es el segundo término el que lo domina. La gracia es que esta cota depende de delta B, que sabemos que es una normal y que nos permite probar directamente que este es un elemento de L2, ¿ya? Lo podríamos haber hecho directo acá, pero bueno, quise mostrarles un detallito, ¿no? Entonces estas variables, estas exponenciales son elementos de L2, y en realidad lo que tenemos es que toda esa exponencial es un elemento de L2, que es lo que hace falta para poder derivar. Y cuando derivo con respecto a z, en realidad me aparece algo así como, voy a insertar una página. Entonces, si uno deriva formalmente con respecto a z, entonces digamos que derivamos con respecto a un z1, entonces tendría que acotar algo así como esto, delta b 1 por esta exponencial, delta j b zj, ¿ya? Por y. Entonces, esto está en L2. Sí, de nuevo, porque fíjense que x por L simplemente por esto, z x, tiene esta forma, esta cosa que quiero dominar. Entonces el módulo de esto es menor o igual que L módulo de z, si quieren más 1, por x. O sea, los polinomios que van a ir apareciendo con las sucesivas derivadas se pueden absorber en una exponencial, ¿ya? Así que eso permite decir que estas funciones tienen derivadas de todo orden, y después van a poder probar que en cada variable z esto admite una expansión de Taylor, ¿ya? Entonces necesitan acotar un poco para ver que esta función es analítica. O sea, que es analítica, es que tiene expansión en potencias de z. Tal como es analítica en una variable compleja. Ya. Y eso requiere momentos de variables normales, esencialmente, nada más. No, esto es mucho más que eso. Ya, una vez que uno tiene que esta cosa es analítica, fíjense que cuando Z1 hasta Zn es real, ahora,
esa suma es una integral. Así que lo que aparece en la exponencial es como una integral del browniano, y la función f es una función simple que toma el valor z en un cierto intervalo. Si uno calcula la integral estocástica, bueno, le va a dar la integral de f de b. Y entonces es natural que aparece la exponencial. O sea, la exponencial de z por delta jb está relacionada a la exponencial o martingala. Y lo único que hay que hacer es restar esta constante que aparece acá, o esa función del tiempo, si quieres, que no es aleatoria. Y como estoy suponiendo que y es ortogonal a todas esas exponenciales, en particular es ortogonal a esta, pero este término no depende de omega, así que sale de la integral, y lo que me resulta finalmente es que para z real, todas estas esperanzas son cero. O sea, el hecho que y es ortogonal a todas las exponenciales tipo martingala para funciones no aleatorias, finalmente se traduce en que este funcional es cero para todo z real y para cualquier incremento del browniano. Eso es súper fuerte. Ya, como es cierto para todo z real, y como la función es analítica, recuerden que es variable compleja. Si yo tengo una función que es analítica y que vale cero en los reales, es cero en todas partes. Es mucho menos. Si tengo una función analítica en todo el plano complejo, y en un punto, perdón, y en un punto tengo que la función y todas sus derivadas se anulan, entonces la función es cero. Esa es la gracia de la analiticidad, que me permite sacar de propiedades muy locales un comportamiento global. ¿Sí? Lo cual no es cierto para funciones de infinito en particular. Porque lo que hay que probar en este caso, no basta probar que la función phi es de infinito, hay que probar que es analítica. O sea, que tiene desarrollo en serie de potencia. ¿Dudas sobre eso? Este es un punto de análisis bien particular, digamos, ¿no? Entonces, si tengo una función analítica que se anula en los reales, como tiene serie de potencia, eso significa que se anula en todas partes. ¿No? Que se anula en los reales significa que todas las derivadas en cualquier punto de R es cero. Entonces, cuando uno hace un Taylor en torno a ese punto, el desarrollo de Taylor es cero. Así que en realidad es cero hasta donde el desarrollo me aguante. Y si es analítica, ese desarrollo, sobre todo C. Ya, esa es una gracia de la función analítica. Ya, entonces, la analiticidad, que es difícil de pronunciar esta palabra, dice que phi es cero en todo C, en todo Cn. En particular es cero en los ejes imaginarios, que es lo que realmente me interesaba, ¿no? Así que fíjense que lo que trato de hacer es trasladar una propiedad que es del eje real al eje imaginario. Y se van a dar cuenta por qué me interesa sobre el eje imaginario. Entonces tenemos esta igualdad a cero para todo incremento browniano y para todo u real. Esa exponencial y son cero. Ya. Vamos a considerar la medida finita, la medida con signo que induce y sobre Rn. Y esto es algo que uno hace bastante en medida. Tiene un espacio medible y tiene una variable aleatoria. Eso induce una medida sobre el espacio de llegada. Y la variable aleatoria que induce esa medida es la función que a omega le asocia este vector de Rn, que son todos los incrementos del browniano. ¿Ya? Entonces, trasladamos omega a Rn vía esta función medible, y la medida que tenemos en en omega, que es Q, de Q, perdón, esta medida, que vive en omega, vía esta variable aleatoria, es trasladada a Rn, como por la función inversa. F es una función medible, claramente medible, es una función que depende del número finito de coordenadas del browniano, así que es súper medible. Y
La función inversa entonces me levanta conjuntos de Rn omega y los puedo medir con esa medida de Q, cuya densidad es Y. Es una medida con signo, porque Y notablemente tiene que tener signo si quiere ser ortogonal, por ejemplo, a la función 1. Así que no puedo suponer que Y es positiva. Y si uno traslada esto a Rn, tiene esto, que esto es cero. Esto es simplemente la esperanza de N o I suma de un J delta BJ por Y. Cuando uno manda esta medida de Rn, entonces las esperanzas de arriba se ven como integrales abajo. Y entonces, esta medida nu, que es la medida inducida sobre Rn, tiene transformada de Fourier cero. Por eso me interesaba poder extender esa igualdad cero a la parte imaginaria. Porque entonces esta medida sobre Rn tiene transformada de Fourier cero, y la transformada de Fourier es invertible, a diferencia de la transformada de Laplace. Y algo tiene transformada de Fourier cero, la medida con signo finita tiene transformada de Fourier cero, sí, solo si la medida es cero. Así que esta es la parte que me interesaba. Finalmente, esta ortogonalidad con las exponenciales se traduce que la transformada de Fourier de la medida enviada en Rn es cero, y por lo tanto la medida es cero. Y eso quiere decir que la esperanza de cualquier cosa que depende de delta 1 hasta delta n por y, digamos que G es acotada para no tener problemas, la integrabilidad, es cero. Ahí estamos casi listos para probar que Y es cero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Para todo G medible acotada, para cualquier partición finita, la esperanza de H por Y, entonces, borremos esto de acá, que ya está dicho más abajo, entonces hay que leer de aquí para abajo. Cuando recorro todas las variables G medibles, recorro todas las funciones medibles de esos incrementos brownianos. Entonces tengo para toda partición, para todo H, tengo que esa esperanza es cero. Y por lo tanto, lo que tengo es que Y tiene que ser cero, porque aquí hay un detalle que a lo mejor debería decir más. Y es f infinito medible, que es esa imagen generada por el browniano. Y no tiene nada más que eso. Entonces, yo tengo que esperanza de H por Y es cero para todo H en f infinito. Entonces, Y es cero. Basta tomar H igual Y. O si les produce problemas que el Y no es acotado, bueno, Y donde módulo Y es menor o igual que A. Y eso tiene que ser ortogonal para todo A, así que Y tiene que ser cero. El camino no es tan directo, el camino pasa por probar que la transformada de Fourier de una medida es cero. Pero eso nos da una manera de, voy a volver atrás para que vean cuál es la lógica. La lógica fue, Y es ortogonal a todas las exponenciales de funciones deterministas. En particular, Y va a ser ortogonal a estas exponenciales porque esa exponencial la voy a poder escribir como una integral, salvo un término no aleatorio. O sea que esta cantidad es cero para todo ZJ, para todo incremento ZJ real, y después por analiticidad lo paso para todo ZJ complejo. Eso significa que la transformada de Fourier de una cierta medida es cero. Estoy tratando de resumir más o menos rápido. Y que esa medida sea cero significa que estas integrales son todas cero. Si quieren de otra manera, una vez que uno tiene
que y es ortogonal a todas las exponenciales. Si las exponenciales complejas son densas en las funciones, continuas, por ejemplo, estamos pensando en intervalos acotados. Entonces, ese es el camino en el fondo que estamos siguiendo. Pero estamos usando un teorema que es bastante más poderoso, que es que la transformada de Fourier caracteriza las medidas. Ya. Y entonces lo que tenemos es que y es 0. ¿Y eso qué significa? Tenemos este corolario entonces. Para todo y en L2 de f infinito, existe una única h previsible de cuadrado integrable que represente y. Y veamos cómo lo hacemos con esta densidad. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que podemos aproximar y por combinaciones lineales de exponenciales. Cada una de las exponenciales tiene una representación. Así que la combinación lineal de exponenciales, la combinación finita, también tiene una representación. Así que en el fondo tenemos una secuencia que se representa y que converge en L2, eso es la densidad, a Y. Entonces, es simplemente pasar por las combinaciones lineales de exponenciales que acabamos de probar que son densas. Pero para que eso converja en L2, tenemos una isometría fuerte por detrás, es que la secuencia IN tiene que ser de Cauchy en L2, y en particular, la norma 2 de YN menos YM está relacionada con la norma 2 de estas integrales, que es exactamente la norma 2 de los integrandos. Así que los integrandos forman una relación de Cauchy en L2. Son L2 distintos, por si acaso. Este es L2 de P, voy a poner así. Este tiende a 0, L y M tendiendo a infinito. Y este es L2 de T cruz de P. Esa es la isometría. O sea, la consecuencia es que HN converge en L2 a un cierto H, y entonces podemos pasar, la integral es continua con respecto a esa convergencia, y entonces Y es la integral de ese H. O sea, tenemos esta representación. Y si tenemos dos representaciones de eso, hacemos la diferencia, y de nuevo la isometría, que tiene la unicidad. ¿Ya? Entonces, un rol importante juega la isometría, que satisface esta integral estocástica en el caso del browniano. Nos permite controlar los integrandos, si controlamos los integrandos. Así que esta es la versión del teorema de representación previsible que hemos podido probar, que es toda variable de L2 se escribe como la integral. Dudas hasta ahí. Este es un punto crucial. Profe, yo me perdí un poco en por qué esos I sub n tienden ahí. Claro, fíjate, a ver. Como en ese paso en concreto. Ya. Fíjate que lo que probamos, y tienen que ver los detalles, es que H era estas cosas, Fn de 2 de T, voy a decir, ¿no? Denso, en L2 de P. Eso es lo que probamos. Que estas exponenciales son densas. Eso quiere decir que dado un Y en L2, existe YN en este espacio H, que son las combinaciones lineales, porque YN converge a Y en L2. Esa es la densidad. ¿Ya? Pero, ¿qué significa que YN esté en H? YN quiere decir que es una combinación de alfa y n's números reales por epsilon fi. ¿Ya? Y una combinación finita, de 1 hasta m de n. ¿Ya? Así que una suma finita de exponenciales. Pero cada una de las exponenciales se escribe como 1 más la integral de hi de s de bs. De hecho, sabemos cuánto vale hi. Pero infinito. Este hi es el mismo fi. Perdón, s por fs. Fi es, ¿ya? Eso es lo que vimos al principio, que las exponenciales
se escriben como integrales. Bueno, esto en realidad es, me faltó mala esperanza de ahí. La proyección, lo primero que hay que proyectar son las constantes. Acuérdense que H contiene las constantes. Entonces tomar F igual a 0. Y entonces, esto me da algo así como esto. Esperanza Y más la integral de un cierto Hn. Es simplemente sumar los Vale, HI perfecto. combinados. Y entonces tengo tengo una secuencia de integrales que converge a Y, y lo único que tengo que ver es que los Hn además son una sucesión de Cauchy. Y eso es la isometría. Entonces esta parte Ya, es la gracias, densidad profe. y esta parte es la isometría. Ya. Bueno, una vez que uno tiene que las variables de L2 se pueden representar esta lista. Que es un pequeño trabajo, que es lo que vamos a hacer ahora. Si MDT es una martingala de cuadrado integrable, eso significa que en cada tiempo MDT cuadrado tiene esperanza finita. Entonces hay un único H previsible, ya no va a ser integrable entre 0 e infinito, porque M tampoco lo es, ¿eh? Pero es integrable entre 0 y t para cualquier t. Integrable en este sentido. Tiene norma L2, pero mirando entre 0 y t, para todo t. Tal que m de t se escribe como la esperanza de m de t, que es una constante en el fondo, más esta integral estocástica. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, este es un argumento de localización más o menos directo, porque estoy localizando con tiempos que no son de parada, sino simplemente truncar el tiempo. Ya, entonces fijemos t mayor que 0. La hipótesis es que m de t, y este t mayúscula no es un tiempo parada, es tiempo fijo, m de t está en L2. Esa es la hipótesis. Y por lo tanto, sabemos que hay un único, lo voy a llamar h de t, porque podría depender de ese t mayúscula. Si trunco en distintos instantes, probablemente tenga que elegir otro h. Tal que esa esperanza es finita. Fíjense que m de t está en L2, así que lo puedo representar como una integral entre 0 e infinito. Eso es lo que probamos. Y m de t, entonces m de 0 más esa integral entre 0 e infinito hs de t de bs. Eso es lo que probamos para una variable fija de L2. Así que estoy pensando, no estoy moviendo el t mayúscula, sino que estoy dejando fijo el t mayúscula. M de t es una variable L2, así que se escribe como una integral de ese estilo, de lo que acabamos de probar. Pero, ¿qué pasa cuando tomo esperanza condicional? Entonces, si tomo esperanza condicional con respecto a f de t, bueno, el lado izquierdo no cambia, pero el lado derecho es la esperanza condicional de una integral, y sabemos que las integrales son martingalas, así que la esperanza condicional me da la integral entre 0 y t. Y cuando yo calculo la esperanza condicional de una integral, lo que hace es truncar el dominio de integración. Y entonces tengo dos representaciones para el mismo m de t. Una como m de 0 más la integral entre 0 e infinito, y la otra como m de 0 más la integral entre 0 y t. Pero la representación es única obviamente en el sentido casi seguro. Entonces lo que tengo es que el hs, este hs que depende de t, tiene que ser 0 a partir de t. 0 casi seguramente, obviamente. Así que la representación de m de t solo involucra la integral entre 0 y t. Esa es la primera cosa que tenemos. ¿Qué pasa ahora cuando considero dos tiempos, t y t'? Bueno, para m de t' tengo una representación, para m de t tengo otra representación, pero si condiciono en f de t, esas dos representaciones tienen que pegarse bien. Entonces, m de t, y ahí estoy usando que es martingala, m de t es la esperanza de mt', dado f de t, si es que t' es más grande, y por lo tanto tiene que ser esta integral. Fíjense que m de t' es una integral, donde estoy usando la representación con t', pero entonces tengo de nuevo una representación de m de t, y la unicidad me va a decir que estas dos cosas tienen que ser iguales hasta t. Porque la unicidad de la representación de m de t me dice que hay un único h que lo representa. Y aquí tengo dos. El hst que por propio
por sí mismo, pero el HFT' que viene de representar MT'. No son iguales en 0T' porque uno representa MT' y otro representa MDT. Así que no puedo comparar esas dos tan fácil, pero sí puedo comparar MDT, gracias a que es martingala. Gracias a que MT' se proyecta bien sobre MDT. Y entonces lo que tengo es que a medida que T, esta truncación crece a infinito, entonces estos procesos que representan localmente MDT más 1, MDT más 2, etcétera, se pegan súper bien. Son iguales en el dominio común. Y por lo tanto eso permite definir un H. Y aquí estoy usando N en N, para que no tengamos problemas de medibilidad y de conjunto de medida cero, porque acuérdense que todo esto involucra conjunto de medida cero. Así que tenemos que producir un procedimiento numerable. Entonces los HN se van pegando bien. El HN más 1 coincide con el HN en el intervalo 0n. Y entonces de ahí en adelante todos los HM superiores son iguales al HN. Y eso quiere decir que hay un límite. Y ese límite es H. Eso permite definir un límite. De hecho es un límite trivial. A partir de un momento, para n grande, cuando n supere S, eso es una constante. Así que eso permite definir un límite. El límite claramente satisface que la integral entre C y T de h cuadrado es finito, porque hs es igual a hn a partir de un momento. Y si quieren, para verlo más fácil, es esto. Pongo un poquito más de explicación. Eso es la esperanza entre 0 infinito de hn s cuadrado de s definito. Para todo n se tiene que ser ese h límite es exactamente hn en el intervalo 0n y por lo tanto su integral del cuadrado es el mismo. Y además m de t es esta integral para todo t. Basta que sea para los enteros, porque después ambos son martingales, así que coinciden. Así que, en particular, m de t tiene una versión continua, porque es una integral estocástica. Así que, si m de t no lo era continuo, tiene una versión continua. Así que la conclusión es que todas las martingalas que son adaptadas a la filtración browniana son continuas. O tienen una versión continua. No siempre se las puede arreglar para echar a perder algo que es continuo, ¿no? Lo mueven en un T y listo. Pero eso es hacer un cambio en un conjunto media cero. Así que no pueden tener martingalas genuinamente discontinuas en una filtración browniana. Una martingala genuinamente discontinua es como el proceso de Poisson, ¿sí? Que solo salta. Eso no se puede en la filtración browniana. Tiene que ser continuo. Eso es raro. Uno no se lo esperaría. Que solo pudieran ser martingalas continuas. Ya. Así que usando una localización ahora, una localización de verdad, usando tiempos de parada, en realidad uno extiende esto para martingalas adaptadas. Basta que sea martingala, no hace falta que sea cuadrado integrable. Simplemente la vamos truncando, y para cada truncación uno tiene representación como acá. Y eso significa, tal como definimos la integral estocástica vía truncación, eso significa que m de t es igual a esto, a la integral. Acuérdense que la integral está definida vía truncación, o sea, si yo logro truncar en la secuencia Tn, entonces eso define la integral, porque esas integrales se pegan bien. Así que tenemos que toda martingala en la filtración browniana, sea cuadrado integrable o no, es una integral estocástica. En particular, toda martingala es continua. Ese es el teorema de representación previsible. Entonces, tiene dos patas. Una,
para todo y en L2, es infinito. En realidad este es el teorema importante. Y es la esperanza de Y más la integral entre 0 e infinito de HS de BS. Y H está en L2 de T de TP. Y eso implica esta representación. ¿Ya? Así que toda martingala es una integral estocástica. Eso es propio de ciertos procesos, no de todas las martingalas, no del browniano como martingala, ¿no? O sea, se usa hartas propiedades. Una de ellas es esta propiedad de las exponenciales, ¿no? O sea, las exponenciales juegan un rol crucial. Y ciertas propiedades de las exponenciales del browniano son importantísimas. En particular, esta integrabilidad de cualquier orden casi que tienen, juega un rol. También la isometría juega un rol. O sea que cuando pasamos del browniano a una martingala más general, vamos a perder esas propiedades. De hecho, no todas las martingalas satisfacen el teorema de representación previsible. Es una subfamilia bien acotada. ¿Preguntas? Vamos a ver, por ahora es difícil apreciar qué significa este teorema de representación, pero vamos a ver que es súper útil probablemente en la próxima clase. Ya. De manera un poquito más simple, vamos a ver lo que es la descomposición de caos. Aquí hay harto cálculo que hacer y que lo voy a dejar prácticamente indicado porque en general esta descomposición no se ve en un curso inicial de cálculo estocástico. Pero estamos al lado, así que veámosla. Da un poquito más de intuición de qué significa este teorema de representación. Y otra cosa que es bien propia del browniano es esta cosa de definir integrales iteradas, ¿sí? O integrales múltiples. A ver, la idea es tratar de definir, voy a agregar una hoja acá. La idea es tratar de definir algo así como esto. Ahora, eso tiene algunos problemas como integral iterada, porque esto no sé cómo se comporta en S. Y no estoy pensando, perdón, en U. No estoy pensando en regularidad. Puede ser que F sea continua y esto sea continuo. En U. No, ese no es el problema. Esto no es adaptado. O sea, lo único que voy a poder decir en general es que esto está en F1. Así que no voy a poder decir que eso está en FU. Porque la integral mira para adelante y depende de incrementos del browniano más allá de U. Porque estoy integrando en S, entre 0 y 1. Así que aparentemente hay una dificultad para definir estas integrales dobles. Bueno, una solución a eso es que el f no pueda mirar al futuro. Entonces vamos a considerar funciones que son no aleatorias. El problema acá no es que f sea aleatorio o no. El problema ya se suscita con f continua, acotada, no aleatoria. Porque cuando calcule esta integral van a haber mezclas de incrementos brownianos en el futuro de u por la integral entre 0 y 1 de BS. Okay. No tiene que ver ni con regularidad, ni con que el f sea o no medible, o que dependa de omega. Entonces, una manera de resolver eso
es introducir estas integrales múltiples, donde las funciones que voy a integrar son no aleatorias, de nuevo, tal como las exponenciales no aleatorias que están muy relacionadas, vamos a ver. Y vamos a ir definiendo sucesivamente estas integrales. Bueno, para la integral de orden 1, es simplemente la integral estocástica f de b. Y pensemos que estamos integrando en todo el intervalo 0 infinito. ¿Ya? Así que las funciones son de cuadrado integrable en todo R, o en todo Rn, en el caso en que estemos integrando varias variables. Entonces, el paso crucial es definir I2, es decir, una integral de segundo orden. Y fíjense que lo que vamos a hacer es suponer que la función f está definida sobre este triángulo. O sea, las variables S1, S2 están ordenadas. Y S1 es mayor que S2. Y en el momento que S2 supere S1, la función se anula. El soporte de f es este triángulo. Y entonces, esta integral que está acá, la integral en S1, como función de... Esta es integral en S2. Entonces la integral en S2, como función de S1, es adaptado y previsible. Ahora, ¿cómo se prueba que es adaptado y previsible? Bueno, lo adaptado no parece que fuera tan complicado, porque esa integral en realidad es suma de límites, el límite de sumas tipo Riemann, pero tengo un pequeño problema. Estoy suponiendo que la función es de cuadrado integrable, así que si fijo S1, fs1 punto no es de cuadrado integrable en R. O sea, la marginal de una función de cuadrado integrable no tiene por qué ser de cuadrado integrable. Porque ahí ya hay un primer problema. Si fijo S1, ¿cómo se define esa integral que está allá adentro? Porque la función que estoy tratando de integrar no es de cuadrado integrable. Así que hay que hacer algo un poquito más global. Ese es un problema. Y después cuando muevo S1, bueno, la integral se mueve bien, es continua, pero estoy moviendo adentro el integrando y la función es simplemente medible, así que ese integrando no es muy suave. ¿Cómo se mueve eso? No sé. Y para que algo sea previsible tiene que tener una cierta suavidad. Recuérdense que para ser previsible es generada por las cosas que son continuas a la izquierda, así que no es cualquier cosa medible en el tiempo. Así que tengo dos dificultades. Una, ver por qué eso está definido para todo S1. Y dos, por qué esa cosa resulta tener una suavidad suficiente para decir que es previsible. Y que es adaptado es más o menos directo de lo anterior, porque va a salir que esto es una suma, un límite de sumas que son adaptadas. Así que si esto tiene algún sentido en un límite, va a salir adaptado. ¿Ya? Entonces, para resolver ese problema, normalmente uno trata de pasar por una clase de funciones para las cuales esto sí tiene sentido, y son las funciones que son productos. Entonces, tengo una función f de dos variables que es un producto de dos funciones de L2 con esta restricción. Entonces, incluyo la restricción como una indicatriz. Si S2 supera S1, eso es 0, entonces. Entonces, cuando integro en la variable S2, h es una constante, h no es medible, perdón, no es aleatorio, así que h sale de esa integral. Es lo mínimo que uno tiene que probar, que si tengo una función que no depende de omega, eso sale. Y entonces tengo que, para funciones que son tipo producto, una que dependen de la variable C1 y la otra de la variable C2, esta integral tiene una forma bien fácil, es h por una integral. Y la integral ya no depende de C1 más que en el extremo de integración. Esto es previsible, de hecho es continuo, así que es más que previsible. Y esto es previsible porque, mirándolo como función del tiempo y de omega, en omega es la función 1, digamos, ¿no? Es como h por la función 1, es medible en S y es súper medible en omega, así que esto es previsible. Y
De hecho, en omega es constante, ¿no es cierto? Así que no tiene problema esto. Luego, la función que a ese 1 omega le asocia esta integral, en este caso bien particular, donde es producto, y que los productos juegan un rol fundamental en estas integrales múltiples, es previsible. Y si es previsible y tiene un momento de orden 2, entonces se va a poder integrar de nuevo. Ahora, lo interesante es que estas funciones producto son densas en L2. O sea, las funciones tipo producto son densas en L2. Basta que sean densas en L2 sin la restricción, porque la restricción la ponen a mano si quieren. O sea, ¿por qué las funciones de dos variables en R2, digamos, con la medida Lebesgue, las funciones que son tipo producto son densas? Exactamente porque, ¿cuáles son los conjuntos básicos de la sigma álgebra producto? Son rectángulos. Los rectángulos generan la sigma álgebra producto. Pero si yo miro un rectángulo como una función, es una función producto. La indicatriz de A cruz B, en dos variables, digamos, aquí no me está alcanzando. Agreguemos otra página. La función indicatriz A cruz B en S1, S2 es un producto. Así que los rectángulos, en realidad, la manera de ver un rectángulo en funciones es que es una función que es producto. Y ahí está listo. Hay que usar algún teorema de clase monótona, etcétera, para probar que las funciones tipo producto y sus combinaciones lineales son densas. Entonces, usando la densidad, en L2 del tiempo, en L2 de S1, S2, uno pasa por isometría a la densidad de las integrales y está listo. Entonces, aquí hay un trabajo que hacer para darle sentido a estas integrales iteradas, viendo que lo que está dentro es previsible y tiene norma adecuada. De hecho, cuando uno calcula la norma completa de I2, eso es el siguiente cálculo, la norma completa de I2 es la norma completa de una integral estocástica. Entonces aquí hay un paréntesis que me parece que me está faltando algo. Incluí demasiadas hojas entre medio. Tiene que haber algo. Acá. Me falta algo. Entonces aprovechemos aquí esta página. Entonces yo quiero calcular la esperanza de I2 de F cuadrado. ¿Qué es eso? Esa es la esperanza de la integral en una de las variables, integral entre 0 y S1, F de S1, S2, de BS2, de BS1, al cuadrado. Pero fíjense que esto es un H cualquiera, H. Entonces, la isometría me diría que esto es igual, a ver si me cansa con la siguiente página. Sí. Entonces la isometría me diría que esto es la integral de HS cuadrado de S. ¿Sí? Y bueno, la H cuadrado vuelve a ser una integral estocástica, así que esto es la esperanza. Aquí me faltó un DS1. Tengo una integral entre 0 e infinito de S1. Y ahora, voy a usar Fubini, si quiero, intercambio estas integrales, meto la esperanza para adentro, pero de nuevo tengo la esperanza del cuadrado de una integral, y eso es exactamente eso que está acá adentro. Quiero calcular la norma 2 de una integral, es la esperanza del cuadrado de lo que estoy tratando de integrar. Y en este caso lo que estoy tratando de integrar no es aleatorio, así que desaparece la esperanza de todas maneras. Así que dos veces la isometría. O sea, si tengo una integral múltiple de tamaño n, voy a tener que usar la n veces la isometría. Pero al final me aparece la norma 2 de f al cuadrado. O sea, tengo esta isometría además entre las integrales múltiples
y las normas. O sea, ¿qué es lo que vamos a tener en general? Ya, ahora una pequeña generalización. Si f depende de n variables y está definida sobre el triángulo, es decir, las variables están ordenadas. S1 es más grande que S2, para que pueda integrar sucesivamente. Entonces, no es muy difícil darse cuenta que IN de f, la integral múltiple de tamaño n, es la integral de la integral de tamaño n menos 1. Donde S1 lo dejo como un parámetro fijo, y todas las otras variables están por debajo. ¿Ya? Y eso se puede integrar porque esa función ahora, ya vimos que por densidad podía integrar eso, y tengo entonces que relacionar la integral múltiple de tamaño n con la integral múltiple de tamaño n menos 1, en esta especie de recursión. Y si uno calcula norma 2 de esto, bueno, la fórmula me dice integre la norma 2 de esto. Esa es la isometría. Bueno, por la norma 2 me va a dar finalmente esto. Porque la norma 2 de IN-1 es la integral de f, dejar ese 1 fijo, cuadrado, integrar en todas las otras variables. Y ahora vuelvo a integrar sobre ese 1, así que se me da la norma 2 de f como elemento de este L2 del triángulo. Entonces tenemos IN definido de manera recursiva como integrales múltiples. El I0, casi cualquier cosa, pero constante. Digamos que es 1, que funciona bien en esta iteración. Y tenemos entonces los espacios K0, que son las constantes, los K1 son las integrales de orden 1, los K2 son las integrales de orden 2, y así sucesivamente. Y cada uno está isométricamente metido en L2, así que los Kn son subespacios cerrados, eso viene de la parte de la isometría. Fíjense que acá tengo una isometría, así que los IN de F es isométrico a L2 del triángulo enésimo. Así que las integrales IN de F es un L2, es un espacio cerrado, un espacio vectorial cerrado de L2 completo. Aquí tal vez aquí hay que decir que esto es aleatorio, así que esto es L de P. Y este por otro lado es el RN, L2 de delta N y la media del eje. Porque de nuevo son isometrías entre espacios distintos, uno es aleatorio y el otro es un pedazo de RN. Pero como existe esta isometría, el espacio de todas las integrales enésimas es un subespacio cerrado lineal de L2, partiendo de las constantes, las integrales de orden 1, las integrales de orden 2, etc. Y lo importante ahora es que estos espacios son ortogonales. Eso es el que hace jugar todo. Si n y m son distintos, estos espacios son ortogonales. Así que tengo una serie de espacios ortogonales en L2. ¿Y por qué son ortogonales? Bueno, hagamos un caso, el caso n igual a 1, m igual 2. Después simplemente extender esto por inducción. Cuando uno calcula la esperanza de una integral de orden 1 con una integral de orden 2, entonces acuérdense que ahora miro la integral de orden 2 como una integral de orden 1 de algo. Hay que olvidarse un poquito de esto que está acá adentro. Entonces tengo una integral de orden 1 del browniano contra una integral de orden 1 del browniano. La esperanza de eso es la esperanza del producto de los que estoy integrando. Acuérdense de eso. O sea, si yo quiero calcular la esperanza integral de h de b por una integral j de b, la isometría me dice que esto es la esperanza de la integral de h por j de s. Esa es la isometría. Basta probarlo que j igual h, porque esta es una forma bilineal en h y j. Así que basta ver que los cuadrados funcionan bien. O sea, basta ver esto. H de b cuadrado es igual a la fórmula que uno quiere. Porque después esto
por linealidad se extiende a cuando tengo el producto de 2. Ya, ¿Ve? sí. Eso es como lo de la covariación cuadrática. Eso Ujú, es como- ujú. Ya. Exactamente. Exactamente. Está todo relacionado, porque si yo tengo dos martingalas, M y N, el producto es martingala. Voy a olvidar un poquito la integrabilidad, ¿eh? Martingala, en realidad es martingala local, más la variación cuadrada entre M y N. Esa es la fórmula de Ito para el producto de dos cosas. Entonces va a aparecer un M de M, esto es N de M más M de N. Y esto, como son integrales estocásticas, van a ser martingalas. Bueno, necesito un poquito de integrabilidad de M y N, pero no quiero concentrarme en eso. Entonces, cuando calculo la esperanza de M por N, es simplemente la esperanza de la variación cuadrada. Así tengo suficiente integrabilidad. Bueno, eso pasa con el browniano directo, porque es de donde partimos con la integral estocástica. Es esta isometría. Esa isometría se traduce en esto. Porque si uno en vez de considerar H y J, considera H más J, entonces H más J satisface una isometría, pero H más J la vas a poder descomponer como un H cuadrado, desarrollas el cuadrado, ¿no? Y vas a ver que en los términos cruzados satisfacen esto. Que es otra versión del hecho que el producto de dos martingalas tiene, como esperanza, tiene la esperanza de la variación cuadrática. Recuerden que la variación cuadrática es una integral h de b, es la integral de h cuadrado de s. Entonces parte de la demostración de la formuladito, que probamos que esa variación cuadrática tiene que ser esa cantidad que está acá. Ya. Y entonces, la primera es simplemente que tengo la esperanza de un producto de dos integrales, entonces es la esperanza de la integral de los integrandos. Pero ahora, de nuevo, el integrando, uno de ellos, es una integral estocástica. El f no es estocástico, es aleatorio, no es aleatorio, perdón. Entonces, puedo intercambiar la integral en S con la esperanza. Eso necesita un poquito de integrabilidad, simplemente. Pero cuando calculo la esperanza de la integral estocástica es cero, porque la integral estocástica es una martingala, así que eso tiene esperanza cero, así que finalmente me da cero. Y todo lo que tengo que hacer es justificar cada uno de los pasos. Tengo que justificar con suficiente integrabilidad que puedo hacer cada uno de estos pasos. Pero cuando hago la esperanza de dos integrales múltiples, van a ir bajando los grados de integral, y en algún momento, si n es menor que m, me va a quedar la función y una integral estocástica, y eso tiene esperanza cero. Esa es la razón por la cual estos espacios de integrales múltiples tienen esperanza cero. Son ortogonales, perdón. Porque una integral de largo distinto, al final, va a sobrevivir esa integral y el resto es no aleatorio. Así que tengo espacios cerrados, espacios que están en isometría con subconjuntos de Rn, con la medida de Lebesgue, y que son ortogonales entre sí. O sea que la suma de ellos me da un subespacio cerrado de L2, pero lo que quiero probar, y ese es el teorema de caos, el teorema de descomposición de caos, es que todo L2 es la suma de los KL. O sea, toda variable de L2 se puede escribir, esta es otra representación, toda variable de L2 tiene una expansión en integrales múltiples. Y como son ortogonales, la norma satisface esta suma de cuadrados. Eso es simplemente la ortogonalidad. Entonces, esto es una alternativa al teorema de representación previsible, que me dice toda variable L2 es una integral estocástica. Aquí es un poquito más preciso. Me dice que toda variable L2 tiene una expansión en integrales múltiples, y después vamos a ver que esa integral múltiple se transforma en una integral estocástica. Hay que hacer un pequeño trabajo, pero
esta es otra versión del teorema de representación previsible, de hecho una versión más fuerte que el teorema de representación previsible. O sea, hay procesos que tienen representación previsible, pero no tienen descomposición de caos. Esta ortogonalidad tiene que ver mucho con el browniano. El cálculo que viene es muy lindo para mi gusto, y es en la punta del iceberg de una serie de resultados importantes que no vamos a poder ver ni soñando, pero que tienen una aplicación súper potente en otras áreas, en, que tienen versiones o consecuencias, voy a decir, en otros procesos son súper importantes, como el proceso de Ornstein-Uhlenbeck, que es una alternativa del browniano, una alternativa interesante del browniano, pero que no voy a poder decir nada, así que me quedo callado en eso. Pero aquí hay una relación muy profunda entre el browniano y análisis estándar, análisis de funciones especiales. El browniano está muy asociado a funciones especiales en general. Y en este caso vamos a ver que los polinomios de Hermite aparecen de una manera elegantísima. Y a mí me gusta mucho esta parte. Los polinomios de Hermite son una base de los polinomios y están definidos, bueno, hay varias maneras de definirlos, pero una de ellas, que está muy ligada con el browniano, es que esta exponencial, x lo podemos tomar como un parámetro, la exponencial de ux menos u cuadrado medios, tiene una expansión en u, y los coeficientes de expansión que dependen de x, por supuesto, son polinomios de grado n en x. ¿Ya? ¿Por qué son polinomios de grado n? Bueno, eso es más o menos fácil de probar por inducción. Hn es la derivada enésima de esa exponencial en u igual 0, y entonces la inducción me dice que Hn es un polinomio. Cuando deriven con respecto a u, eso les van a ir apareciendo polinomios en x. Y los primeros polinomios de Hermite están ahí. H0 es 1, H1 es x, H2 es x cuadrado menos 1, y H3 es x cubo menos 3x. Puse algunas propiedades básicas de los polinomios de Hermite. Son ortogonales con respecto a la medida gaussiana. Y ahí ya estamos viendo aflorar la relación con el browniano. Normalmente, secuencias de polinomios que son generados de este estilo son ortogonales con respecto a un peso. Eso es más o menos genérico, pero que sea el peso gaussiano es bien propio de los polinomios del MIT. Su norma, su cuadrado, su norma es n factorial. Además son ortogonales, ¿no? También satisfacen varias inducciones, por ejemplo, Hn más 1, y eso sí que es fácil de verificar, es 2xHn menos h'. Esta es una manera recursiva de generar los polinomios de Hermite. Y esta es súper importante. Desde el punto de vista numérico y desde el punto de vista de polinomios ortogonales, esto es bien específico de los polinomios de Hermite. Hay otras familias que satisfacen esta iteración, que la derivada es un coeficiente por el polinomio por el polinomio de n-1. Así que esto es muy especial. Recursiones del estilo de acá arriba, eso es más normal. Hay muchas familias que satisfacen eso. Pero esto es muy específico, esta parte de acá es muy específica. Ya. Entonces tenemos los polinomios de Hermite que permiten expandir una exponencial. Y fíjense que la exponencial no tiene una forma tiene una forma bien particular. Es u por algo menos u cuadrado medio, y eso nos hace pensar de inmediato en la exponencial estocástica, porque la exponencial estocástica tiene dos términos. Un término que es como lineal y un término como cuadrático, así que esto parece que va a tener relación con la exponencial. Y de hecho la tiene. La exponencial martingala. Ya, para terminar esta parte vamos a introducir un parámetro
Y ese parámetro A me va a permitir generar más polinomios. Es simplemente poner un peso en un cuadrado acá, en A. Bueno, tiene la misma forma, porque si uno factoriza por u raíz de A, en realidad es cambiar x por x partido por raíz de A. Así que nos queda esto, que es suma de u raíz de A a la n por hn igualado en x partido por raíz de A. ¿Ya? Y de nuevo lo puedo volver a escribir como a la n partido por n factorial, que eso es como la expansión, y algo. Y el algo es, lo llamamos hn, que depende de x y a. Así que es un reescalamiento de los polinomios del MIT. Y vamos a tomar para a igual a 0 x llegado a n. Si tomamos a igual a 0 la expansión de una exponencial directa, así que me parece lógico tomar x a la n. Y si uno calcula estos nuevos polinomios de Hermite, se da cuenta que son polinomios en x. Me parece raro, pero funciona perfecto el escalamiento. Así que tenemos ahora polinomios que dependen de dos variables, de x y de t, y que son polinomios, al menos en x, que es lo único que me interesa por ahora. Pero estos polinomios son bien interesantes. Bueno, el h0 es 1, eso es obvio. El h1 sigue siendo x, no hay ninguna gracia en eso, pero el h2 es x cuadrado menos t. Y el h3 es x cubo menos 3t cuadrado x. Lo que resulta es que, lo que vamos a ver, es que esto dice que b cuadrado menos t es martingala. Y b cubo menos 3t cuadrado b es martingala. O sea, estos polinomios de Hermite, si uno reemplaza el x por browniano, le resulta martingala. Así que ahí aparecen todas las martingalas que son polinomios del browniano. Y combinaciones de ellos, por supuesto. Y una familia rica de martingalas polinomiales en el browniano. Yo creo que vamos a dejar hasta ahí, pero les avanzo que lo que vamos a hacer en la próxima clase es probar este lema. Este es el lema fundamental para todo. Es probar que estos polinomios de Hermite, cuando uno los reemplaza por las integrales, trata de ver que eso es una exponencial en el fondo. Reemplazo x por la integral estocástica y el t por la integral de f cuadrado. En realidad eso me da una integral de orden n. Eso se puede representar como una integral de orden n. Este es el lema que hace trabajar. El lema de cálculo, digamos, que permite juntar todo y permite probar esta descomposición de caos. Bien, dejémoslo acá porque yo creo que ya es suficiente información. Echen una miradita antes de la próxima clase a estos polinomios del MIT y cómo se entrelazan con el browniano. Es lo que vamos a ver en la próxima clase. Preguntas. Entre paréntesis, estos polinomios del MIT son vectores propios de un operador famoso en física, que es el operador de Orstein-Uhlenbeck. Y una vez que uno tenga estas integrales de caos, se da cuenta que por qué son vectores propios y de cuál es el operador. Es algo que no vamos a hacer en el curso, pero está ahí latente por si alguien se quiere meter a leer. Proceso Orstein-Uhlenbeck, el operador asociado y los valores y vectores propios de ese operador diferencial. Preguntas, jóvenes. Profe, Sí. los polinomios de Hermite no eran, en general no eran como trigonométricos, o sea, como exponenciales, como que aquí estamos definiendo uno A en ver, particular, no, ¿no? espérate, déjame acordarme. Los trigonométricos son los de Chebyshev, ¿no? Ah, puede ser, sí, 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 Que sí. son arco coseno de coseno de n teta, ¿no? Sí. Esos son ortogonales con respecto a otras medidas. Esos polinomios, bueno, hay un montón. Están los de Legendre, están los de Lagrange. Los de Lagrange son típicamente se usan para interpolación.
Son polinomios ortogonales con distintas masas, pero los que aparecen naturalmente con variables gaussianas son los de Hermite. Ya. Y bueno, los otros tienen, bueno, cada familia tiene su aplicación propia, sin duda. Los de Chebyshev tienen que ver con teoremas de convergencia de aproximación uniforme. O sea, no solamente uno tiene este teorema que te dice que, digamos, en el intervalo 0,1, o intervalo 0pi, que es más natural para los Chebyshev, tú tienes que toda función continua se aproxima por polinomio, ¿no es cierto? Entonces la pregunta natural que nace es que si yo te doy un grado fijo, n, 3, grado 3, y te doy una función continua, ¿cuál es el polinomio grado 3 o menor que mejor aproxima esa función continua? Que es una pregunta distinta. Yo sé que toda función continua se puede aproximar por polinomios, pero yo te digo, a grado dado, ¿cuál es el mejor polinomio grado 3? Es una pregunta bastante más dura. Y ahí aparecen naturalmente los polinomios de Chebyshev. Es por teoremas, es por propiedades de aproximación que aparecen en algunas familias de polinomios. Pero los polinomios del MIT aparecen más bien relacionados a problemas de física y de valor y vectores propios de física, de ciertos operadores. Sí, es que ahora que lo pienso, en realidad creo que lo había visto como, pero con el peso incluido, o sea, como con Eso es con la cierto. masa del wave. Sí, Como, eso normalmente, hay variantes de esto. Hay variantes, pero con el A aquí, esta expansión de acá no es la que uno ve generalmente. mm, Pero es necesario tener estos dos parámetros, el X y el A, es necesario, porque uno quiere reemplazar el X por la integral estocástica y el A por la integral de f cuadrado. Y ahí te aparece justo la exponencial y todo. Ya, si no hay más preguntas, entonces, a ver, paremos la...